Más de 38.000 personas viven en una nación más pequeña que una ciudad. Alrededor de 62 millas cuadradas o 160 kilómetros cuadrados para ser exactos. Se clasifica como uno de los 10 países más pequeños del mundo, pero tiene uno de los 3 PIB per cápita más altos del mundo. Enclavado entre Austria y Suiza, el país de Liechtenstein no tiene aeropuerto ni ejército, y todo su territorio se encuentra dentro de la región alpina. Entonces, ¿cómo se convirtió este compacto y pacífico principado en un país propio? En la antigüedad, las tierras que ahora pertenecen a Liechtenstein y a su familia real formaban parte del Imperio Romano. Específicamente, el Liechtenstein moderno se encontraba dentro de la provincia romana de Raetia. Cuando el Imperio Carolingio de los francos tomó el control de la región, las tierras de Liechtenstein se transformaron en un puñado de condados en lugar de una entidad unificada. Durante este tiempo, la familia Liechtenstein era de origen noble y rico, sirviendo a menudo como asesores del emperador, pero carecían de posesiones de tierras directamente subordinadas a la corona. Eso seguiría siendo el caso hasta que en 1699, el príncipe de la familia Liechtenstein, Johann Adam Andreas, compró las tierras de Schellenberg. Cuando obtuvo el país de Vaduz poco más de una década después, el príncipe Liechtenstein se mudó para unir sus nuevas posesiones en una sola, y él, ahora el príncipe Anton Florian, logró hacerlo con el apoyo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI. El 23 de enero de 1719, Schellenberg y Vaduz se fusionaron en un nuevo principado con el nombre de Liechtenstein, en honor a su familia real fundadora, que a su vez había recibido su nombre de la posesión del castillo de Liechtenstein. Por el momento, el joven principado permanecería bajo la atenta vigilancia del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras la hegemonía del poder imperial se enfrentaba a su igual con el ascenso de Napoleón. La autoridad cambió y la Confederación del Rin de Napoleón dio la bienvenida a Liechtenstein a sus filas. Esto colocó al Estado germánico en manos más francesas hasta que la guerra de la Sexta Coalición de Napoleón culminó en una humillante derrota en la batalla de Leipzig en 1813. El poder en declive de Napoleón llevó al colapso de la Confederación. El Principado de Liechtenstein se vio nuevamente en pie por sí mismo. El verano de 1815 vio el nacimiento de la Confederación Alemana, el supuesto sucesor del difunto Sacro Imperio Romano Germánico. Dado que esta era una confederación de más de 3 docenas de estados germánicos, era predecible que uno de los miembros fundadores fuera el pequeño Liechtenstein. Ahora resguardado dentro de la nueva confederación, el príncipe de Liechtenstein buscó proporcionar más estructura a su principado. Aún residiendo fuera de las tierras oficiales de su dominio, el príncipe Johann II firmó la variación de 1862 de la Constitución de Liechtenstein proveniente de Moravia. Esto fue justo a tiempo, ya que después de enviar a su ejército de 80 soldados a cumplir su papel en la defensa durante la guerra austro-prusiana, Liechtenstein vio colapsar la Confederación Alemana para finales de 1866. El final de la guerra trajo consigo la rápida deterioración de la Confederación, y esto dejó a Liechtenstein una vez más para valerse por sí mismo. Ahora una nación completamente independiente, el Principado adoptó una nueva estrategia. Permanecería por su cuenta, disolviendo su ya diminuto ejército. El Principado de Liechtenstein declaró una neutralidad absoluta. Incluso con el ascenso del nuevo imperio alemán o la atracción continua del vecino imperio austriaco, Liechtenstein mantuvo su nueva postura. Permaneció totalmente neutral y solo. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, esta audaz postura sería puesta a prueba durante el Gran Conflicto. Liechtenstein seguía siendo una entidad propia, pero estaba notablemente en términos amistosos con el Imperio Austrohúngaro. Aunque esto no fue suficiente para impulsar al Principado a reorganizar una fuerza armada y unirse a la guerra del lado de las potencias centrales, fue suficiente para crear desconfianza entre Liechtenstein y la Triple Entente. Pero, por desgracia, Liechtenstein seguía sin querer unirse a nadie y nadie se preocupaba lo suficiente como para cambiar eso. En 1919, Liechtenstein formó un nuevo vínculo con la vecina Suiza, mientras Austria-Hungría se desmoronaba rápidamente. Pero esto solo sería una alianza diplomática, no una verdadera unión de ningún tipo. Después de la resolución de la guerra y el colapso del vecino de Liechtenstein, surgieron rumores de un movimiento pro-nazi en apoyo a Alemania que podían oírse a través de las fronteras limitadas del Principado. Con una princesa judía y la anexión por parte de Alemania de los austriacos vecinos, parecía que la libertad de Liechtenstein podría estar llegando a su fin a medida que el periodo de entreguerras se precipitaba hacia la Segunda Guerra Mundial.
De alguna manera, incluso con el Tercer Reich en su puerta y simpatizantes dentro de sus filas, Liechtenstein logró mantenerse firme y mantener su neutralidad mientras la guerra arrasaba a su alrededor. Una vez más, un intento de golpe dentro del Principado no pudo superar los resultados de una reunión diplomática entre los líderes de Liechtenstein y el propio Hitler, y el statu quo permaneció intacto. Liechtenstein, junto con su vecino Suiza, mantuvo firme su perseverancia por la paz y los lazos amistosos, y funcionó. Cuando la guerra terminó, el escaso principado permaneció libre. Sin embargo, la familia real de Liechtenstein no salió tan ilesa de la guerra. Las tierras que la familia tenía en Moravia, Silesia y Bohemia fueron incautadas por Polonia y Checoslovaquia como parte de sus esfuerzos por reclamar territorios anteriormente pertenecientes al Tercer Reich. Esto deterioró particularmente las relaciones diplomáticas entre Liechtenstein y Checoslovaquia, una situación que continuaría en el siglo XXI. La economía de Liechtenstein también sufrió durante el periodo de la guerra, y dado que siempre ha estado estrechamente vinculada a la riqueza de su familia real, la decisión de vender obras de arte pertenecientes a la dinastía fue un paso crucial para estabilizar la situación. Además, los bajos impuestos corporativos inspiraron la tan necesaria prosperidad económica, ya que Liechtenstein se convirtió en un paraíso para muchas empresas. Las decisiones posteriores del Principado de unirse al Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la Asociación Europea de Libre Comercio, el Espacio Económico Europeo y la Organización Mundial del Comercio lo retrataron aún más como un Estado moderno verdaderamente independiente y en pleno funcionamiento. Un referéndum en 2003 otorgaría poderes adicionales al monarca en ese momento, Hans Adam II, ganando con un impresionante 64.3%. Y solo unos años después, por primera vez en la historia, Liechtenstein enviaría sus primeros cónsules a los Estados Unidos de América. Esto marcó una era de creciente presencia global y cooperación del Principado, que hasta el día de hoy sigue siendo libre, no violento y buen amigo de sus vecinos suizos. Liechtenstein es un país como cualquier otro. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo logró el diminuto principado liberarse de múltiples señores y mantener su independencia con vecinos tan poderosos, múltiples guerras mundiales y sin siquiera un ejército propio? En parte porque Liechtenstein no fue la razón por la cual sus dominadores romanos, del Sacro Imperio, franceses o alemanes perdieron poder. Todos ellos colapsaron y no tuvo nada que ver con Liechtenstein. Así eran los tiempos y todas las grandes potencias compartieron el mismo destino. Todo lo que Liechtenstein tenía que hacer era mantenerse firme y aferrarse al vecindario más poderoso. ¿Quién podría proteger al Principado y sus intereses? Pero para cuando la Confederación Alemana enfrentara su prevista desintegración, Liechtenstein había sido un estado de algún tipo durante más de un siglo, y había una mejor probabilidad de que el Principado sobreviviera por sí mismo. Así que tomó su oportunidad de independencia definitiva, apartándose de su pasado y manteniendo a sus vecinos a distancia. Para entonces, la guerra y la anexión estaban a las puertas de Liechtenstein. Pero no tenía ejército, ni protector mayor, ni deseo de participar en los conflictos. Esto sirvió como una oportunidad perfecta para que cualquier nación más grande cruzara la frontera y reclamara Liechtenstein como propio sin temor a una resistencia armada. Pero también significaba que el Principado no era una amenaza exterior para nadie. Liechtenstein no podía defenderse de una invasión, así que, ¿cómo podría invadir a otro estado? No podía. Así que, ¿por qué atacarlo? Los líderes del país eran además hábiles en mantener relaciones positivas con los grandes estados europeos circundantes y pudieron mantener esta combinación entre tener buenos amigos y ser un espectador inofensivo durante toda la Guerra Fría. Aparte de un conflicto con Checoslovaquia, Liechtenstein nunca realmente se encontró en el lado malo de nadie, y por lo tanto, no inspiró a nadie a considerarlo una amenaza o una posesión deseada. Para el siglo XXI, la era de la anexión en Occidente era casi un recuerdo olvidado, y con su inclusión en organizaciones globales como el Consejo de Europa, ya no podía haber debate o duda sobre la legitimidad de Liechtenstein como una nación independiente, que permanece como una monarquía constitucional en el corazón de Europa. El Principado de Liechtenstein es un país hoy en día gracias a una triunfante combinación de suerte, inocencia y buena diplomacia. Y en cuanto a cómo logró su nacimiento, solo se puede agradecer al príncipe Johann Adam Andreas de Liechtenstein por su gran imaginación y decisión de comprar las tierras de Vaduz y Schellenberg y fusionarlas en una pequeña pero sólida nación autónoma.